búho y el bosque. Juan Bonilla. Persona solitaria y huraña. 4 letras. La respuesta es búho. Eso me encontré la otra noche en uno de los desperdicios que los domingueros se dejan olvidados en el bosque. Un crucigrama en el que se daba esa definición de búho. Así que los humanos consideran que una persona solitaria y huraña es un búho, me dije. Pues ya va siendo hora de que alguien le saque esa idea de la cabeza. Realmente me enojé bastante y me pasé la noche dándole vueltas a la cabeza. Lo que en un búho, como sabéis, tampoco es demasiado complicado, pues al fin y al cabo disponemos de la capacidad de girar el cuello lo suficiente como para que parezca que le damos la vuelta a la cabeza. Estuve pensando en qué podría hacer yo para demostraros a los humanos que los búhos no somos nada huraños. Y se me ocurrió contaros una historia verdadera, desde luego. Yo, y los búhos en general, tenemos muy poca imaginación para inventar historias. Esta historia comienza en el bosque, que es el lugar donde se ubica el árbol donde han ido, un domingo cualquiera de la primavera. No sé si sabéis que los domingos de primavera el bosque se llena de gente que viene buscando sombra y sosiego y se va dejando basuras y riesgos de incendio. Latas de conserva, periódicos, botellas, se dejan de todo. Una vez incluso se dejaron un niño pequeño. Y ahí comienza mi historia. Aunque antes de seguir adelante, he de advertiros una cosa, o mejor dicho, 2 cosas. Una es que casi todos los búhos tenemos la capacidad de hipnotizar con nuestros grandes ojos. Si conseguimos que alguien nos mire fijamente al fondo de las pupilas, pronto caerá en un profundo sueño y obedecerá a todos nuestros deseos. Algunos domingos, cuando los desperdicios acumulados en el bosque por culpa de los domingueros son excesivos, unos cuantos búhos nos reunimos y decidimos hipnotizar a los domingueros rezagados. Los convertimos en barrenderos y les ordenamos que recojan toda la basura con que ensuciaron el bosque. Entonces ellos se ponen a barrer y a retirar las latas y las botellas y recogen los periódicos y lo dejan todo tan limpio como se lo encontraron, mientras nosotros los búhos vigilamos que ninguno de los domingueros hipnotizados se nos despierte, porque sería un incordio si se pusiera a dar gritos tratando de despertar a los demás. La otra cosa que debía advertiros antes de empezar es que los búhos somos políglotas. Gracias a eso puedo expresarme ahora en vuestra lengua para que me comprendáis, y gracias a eso pude entender a aquel niño que unos domingueros se dejaron olvidado en el bosque, aquel día de primavera en que comienza esta historia. El niño se llamaba Jacinto Ilusión y era gordito y tierno, como los que les gusta merendarse a un par de lobos que suelen pasar de vez en cuando por el bosque en busca de viandas con las que aprovisionarse. Cataratas, que es el búho más viejo del bosque, y al haber perdido mucha vista, ha aguzado lo suficiente el oído como para que no se le escape ni un rumor. Lo oyó llorar y me llamó. Me dijo: Libro, vete a ver quién está llorando más allá del árbol de las culebras. Y allí que me fui a investigar de dónde procedía aquella llantina que amenazaba con quebrarnos el silencio de la noche. Aún faltaba mucho para que el sol se hundiese del todo en el horizonte y borrase los colores de las cosas, pero hacía rato que los domingueros se habían marchado y era raro que alguien permaneciese en el bosque. Cuando arribé el árbol de las culebras, vi que un par de sierpes tenían acorralado a Jacinto. Sin pensármelo 2 veces, emprendí vuelo rasante en su dirección
y las espanté sin necesidad de herirlas. Las sierpes se dieron a la fuga en cuanto intuyeron que conmigo allí no tenían mucho que hacer. Pero mi presencia no sosegó a Jacinto, todo lo contrario, lo inquietó más. Por eso me detuve ante él y mirándolo fijamente le ordené que se callase. Tuve que hipnotizarlo, lo siento. No me quedó más remedio, de verdad. Con aquella llantina hubiera atraído a todas las alimañas del bosque y no era plan. Así que le dije, sígueme todo lo aprisa que puedas. Y emprendí el retorno hacia mi árbol, seguido de cerca por Jacinto. Cuando llegamos hasta donde vive Cataratas, lo desperté. Intenté calmarlo, asegurándole que no pensábamos hacerle daño, pero que por lo que más quisiera, no se pusiera otra vez con la cantinela del llanto. Estaba atemorizado, cosa comprensible, porque si te pones en su lugar, seguro que también te hubieras sentido así. Yo comprendo que los búhos imponemos respeto y que de vez en cuando nos colamos sin permiso en las pesadillas de la gente. Pero si os estoy contando esta historia, es para demostraros que tenéis una idea muy equivocada de nosotros. Lo primero de todo era averiguar qué diantres estaba haciendo aquel niño solo en el bosque. «Se han olvidado de mí», contestó con la voz ahilada por el miedo. Cataratas le pidió que no tuviera miedo y le prometió que le ayudaríamos, que junto a nosotros no tenía de qué preocuparse. La segunda pregunta le inquirió acerca de quiénes se habían olvidado de él, porque resultaba extremadamente difícil que unos padres olvidasen a su hijo en el bosque como si fuese un desperdicio. Jacinto nos sacó de dudas. Vine al bosque con unos vecinos. Fui a darme una vuelta por ver si podía cazar algún búho, y al volver hacia donde mis vecinos estaban acampados, ya ellos se habían marchado. Naturalmente, no nos gustó saber que las intenciones de Jacinto aspiraban a dar caza a alguno de los nuestros. Se lo reprochamos, le dijimos que no estaba nada bien, y entonces él matizó que lo que en realidad ansiaba era capturar un búho para darle un compañero al que ya tenía en casa. Esto nos sorprendió a la vez que nos sobrecogía. Nos sorprendió porque no podíamos imaginarnos que aquel mocoso tuviera en su casa a uno de los nuestros, y nos sobrecogía la mera idea de que a cualquiera de nosotros el destino pudiera depararle una suerte tan desdichada. Nos precipitamos a preguntarle desde cuándo tenía por compañero un búho, y Jacinto nos informó que desde que los Reyes Magos se lo regalaron las Navidades pasadas. Quisimos saber más y Jacinto nos dijo: «Es un búho negro, disecado. Lo vi una vez en un escaparate y le dije a mi madre que le escribiría a los Reyes Magos pidiéndole uno igual. Mi madre me dijo que si aprobaba todas las asignaturas, seguramente los Reyes me premiarían concediéndome el búho. Así que aprobé todo, y la noche de Reyes Magos allí estaba, en mi habitación, el búho negro, con sus grandes ojos, mucho más hermoso que todos vosotros juntos». La verdad es que el niño era un poco impertinente, pero no le dimos importancia a eso, sino al hecho de que tuviera un búho disecado en su habitación. De repente se oyeron voces al otro lado del bosque. Sin duda los vecinos se habían percatado de que les faltaba el niño. Jacinto nos sorprendió a todos entonces, porque cuando creíamos que lo que quería era volver con los suyos, nos pidió que hipnotizáramos a sus vecinos para que no pudiesen alcanzarlo. «¿A qué se debe ese deseo?», le preguntó Cataratas. «Quiero pasar un rato más con vosotros para después contarle a mi búho cómo vivís». Crujidos de ramas nos anunciaron la presencia del vecino de Jacinto, que al verlo allí empezó a regañarle
con palabras que no nos gustaron e insultos poco apropiados para dirigírselos a un niño. Así que no me quedó más remedio que mirarlo fijamente y ordenarle que se sintiera en medio del desierto sin una gota de agua. Creo que me pasé. El hombre empezó a sudar. Cada árbol del bosque se le convirtió en una duna, y el frescor de la noche que caía sobre nosotros para él quedó convertido en un sol justiciero que incendiaba el aire. «Agua, necesito agua», repetía. Y Jacinto, en vez de pedirme que librara al pobre tipo de aquel castigo injusto, lo celebró con una carcajada. Cataratas corrigió mi hechizo, y después de mirar fijamente al hombre le susurró: «Ahora quedarás convertido en una estatua. No sentirás cómo van cayendo como gotas los segundos. Te despertarás cuando yo te lo pida, y delante de ti estará Jacinto, y con palabras amables le pedirás perdón por haberlo olvidado aquí». Esto no le satisfizo mucho a Jacinto, que de todas maneras tuvo que conformarse porque a Cataratas, por ser el búho más viejo y más sabio del bosque, no se le puede corregir un hechizo. «Entonces, es verdad que podéis hipnotizar a todo el mundo. Podéis hacer ver a los demás lo que queráis», comentó Jacinto. «En realidad, siempre ven lo que quieren ellos. Nosotros solo somos la palanca que utilizan para perpetrar sus visiones», contesté. «¿Y podríais hacer que yo convirtiera este bosque en una selva?» «¿Para qué quieres convertir este bosque en una selva?» «Solo preguntaba si seríais capaces de hacerlo». «Depende de ti en realidad. Si quieres ver una selva en este bosque, ni siquiera nos necesitas, porque este bosque se parece mucho a una selva, y es cuestión de imaginación. Ahora bien, transformar este bosque en un desierto es algo más difícil, y para eso sí que necesitarías nuestra ayuda». «Pero yo no quiero ver el desierto, lo que quiero es otra cosa». «Y dinos, ¿qué quieres?» «Bueno, en realidad me gustarían dos cosas». «Vaya, se ve que no eres nada recatado a la hora de pedir», le reprochó Cataratas. «A ver, dinos qué cosas», le invité yo. «Una de ellas es...» «Vamos, ¿por qué no te atreves a decirlo de una vez?», se impacientó Cataratas. «Volar». No recuerdo si solté una carcajada, porque aunque no lo creáis, los búhos, tan serios que parecemos, de vez en cuando también soltamos nuestras risotadas. Volar. Jacinto quería volar. De todas las posibilidades, de todos los deseos que podía pedir, acudía precisamente al más difícil de conseguir, al único al que apenas sí podríamos ayudarle. Volar, menuda ilusión. Por eso en aquel momento a Cataratas se le ocurrió bautizar a Jacinto como Jacinto Ilusión. «¿Y cuál es el segundo deseo?», pregunté yo. «Espero que no sea tan imposible como el primero», agregó Cataratas. «Así que no me podréis ayudar a volar, es porque estoy gordo». «Nada de eso, Jacinto. Ya veremos si puedes o no volar. Pero vamos, ¿cuál es el segundo deseo?». «Me gustaría traeros a mi búho el domingo próximo y que lo hipnotizarais y le ordenarais que volviera a estar vivo». Ni Cataratas ni yo nos reíamos entonces. Solo le dijimos que ya era muy tarde para cumplir cualquiera de los dos deseos, que volviera el domingo con el búho y con un casco por si el experimento de vuelo no salía todo lo bien que queríamos. Entonces despertamos al hombre que Cataratas convirtió en estatua, y el hombre le pidió perdón a Jacinto por habérselo olvidado en el bosque, y se marcharon mientras las sombras de la noche depositaban la oscuridad en las ramas de los árboles. Durante toda aquella semana que teníamos por delante,
Ensayamos 1000 veces por ver si estábamos capacitados para hacer volar a alguien que en apariencia no estaba dotado para esos menesteres. Así que reclutamos a algunos animales del bosque e hicimos pruebas. Nuestro primer experimento lo realizamos con el gato montés, un acérrimo enemigo que suele perseguirnos y no ceja en su empeño de darnos caza, a pesar de que sabe que poco puede hacer para cogernos. Yo fui el encargado de acercarme a él, mirarlo fijamente y destinarlo hacia el árbol donde nos aguardaba Cataratas. Cuando el gato llegó al árbol, sumiso e hipnotizado, Cataratas lo miró fijamente y repitió con su voz de caverna, antigua e inimitable: «Ahora eres un búho y puedes volar. Eres un búho y puedes volar». El gato empezó a mover las patas como si éstas fueran alas y exaltado aseguraba: «Estoy volando, estoy volando». Pero esa era una impresión suya, algo que acontecía en su interior. En efecto, tal vez creyera que volaba, pero puedo aseguraros que no despegó ni un centímetro del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que aunque estuviéramos dotados para hacer creer a Jacinto que podía volar, en realidad aquello no sería sino un espejismo, o sea, una mentira. Y tampoco era eso lo que perseguíamos. En lo que nos empeñábamos era en hacerle volar de verdad, no en que creyese que estaba volando cuando en realidad no se había separado de la tierra. Despertamos al gato montés, que quedó un poco perplejo, como fatigado, cuando descubrió que habíamos estado jugando con él. «Me las pagaréis», nos amenazó. «No seas bobo, podríamos hipnotizarte de nuevo y hacerte creer que eres un pez y que todos los búhos del bosque somos tiburones. No podrías dormir, te morirías de miedo. Así que mejor déjanos en paz y nosotros te dejaremos en paz». Mi sarta convenció al gato montés, que se retiró entre quejas, muy paliado su orgullo por la utilización que habíamos hecho de él. La verdad es que, aunque nos veías con este aspecto de gravedad que la naturaleza nos ha concedido, somos bastante bromistas, aunque también muy sanos. Ya veis, son bromas que no hacen daño. Nuestro primer experimento fallido no nos desanimó. Todo lo contrario, insistiríamos. Seguimos utilizando animales del bosque que no pudieran volar para transmitirles el poder, pero fracasamos una y otra vez. Muchos árboles que vigilaban entusiasmados nuestros intentos nos reconvenían, diciéndonos que jamás podríamos hacer volar a quienes no pueden volar, porque la naturaleza no los dotó de esa capacidad. En las noches en que oía respirar al bosque como un gigante que dormía su sueño vegetal, mientras yo lanzaba palabras en mi idioma para llenar el silencio del aire, pensaba que en efecto no podríamos hacer volar a Jacinto Ilusión, que la única manera de conseguir que volara sería hacerle creer que había volado, aunque sus pies no se hubiesen separado de la tierra. Pasaron los días entre ensayo y ensayo. También ensayamos la segunda petición de Jacinto. Lo de devolverle la vida a un búho disecado ya nos parecía el colmo de la fantasía y la imposibilidad. Cataratas me decía: «Este no es un bosque encantado, aquí no pueden ocurrir cosas así». Y yo le contestaba: «En realidad todos los bosques están encantados, y cualquier cosa que se permita a la imaginación es posible que suceda en un bosque. Un bosque es un ser fantástico y prodigioso capaz de cualquier cosa. Y nosotros formamos parte de este bosque, y nuestro deber es intentar que aquí sucedan los mayores prodigios». Cataratas, enfadado porque yo me hubiera dejado contagiar la ilusión de aquel niño, me reprochó haberme abandonado a las ficciones. «No todos los bosques están encantados. Yo diría que en realidad no hay ningún bosque encantado.
Este es un bosque de verdad, donde habitan pájaros y lagartos y cientos de árboles. Le procuramos música natural y sombra fresca a los humanos que aquí se acercan, y ellos suelen pagarnos tirándonos piedras o dejando papeles que luego el sol encenderá produciendo fuego. Esto es un bosque de verdad, y no una imaginación ni un sueño. Aquí los sueños no valen más que para soñar. No pueden ser convertidos en realidad, no te equivoques. Pero aún así, seguíamos intentándolo. Nos agenciamos un oso de peluche que hacía mucho alguien se dejó olvidado en el bosque e intentamos imprimirle vida con unas palabras vetustas, heredadas de generación en generación, hasta llegar a nosotros. No os diré las palabras mágicas porque son secretas y es peligroso pronunciarlas. El oso de peluche no se movió. Iba a ser muy difícil que le dotásemos de vida propia, ni a él ni al búho disecado de Jacinto. Poco a poco pasaron los días, hasta que llegó el domingo convenido para que Jacinto nos presentase a su búho. Todos nuestros experimentos habían obtenido resultados decepcionantes. Afrontaríamos a nuestro amigo Jacinto Ilusión sin esperanzas de poder ayudarle. Y llegó la hora de la verdad. Decidimos que lo mejor sería no engañar a nuestro amigo, y entonces no nos quedó más remedio que abordarlo, confesándole nuestra incapacidad para hacerlo volar. Ya sabía yo que no podríais. Sin embargo, le espeté, podríamos hacer que creyeras que vuelas, aunque en realidad no te movieras de donde estás. Jacinto se quedó pensativo, y después de un buen rato de silencio, nos sorprendió diciendo: ¿y qué más da que no me mueva de donde estoy, si tengo la sensación de estar volando? Aunque no me mueva de donde estoy, creeré que estoy volando, y eso será suficiente, porque basta con creer firmemente una cosa para que esa cosa sea verdad. Bueno, no es tan así. Es un poco peligroso eso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque de esa manera se te puede engañar fácilmente. No deberías dejarte llevar de esa manera por las creencias. Pero si es la única manera que tengo de volar, ¿por qué no? Está bien, intervino Cataratas. Volarás, Jacinto, y volarás de verdad. Tal vez hoy no, tal vez hoy tengas que conformarte con ver cómo fracasamos, pero yo te juro que volarás. No digas tonterías. Los niños no podemos volar. Eso lo sabe todo el mundo. No somos búhos, por fortuna. Ya os decía yo que este era un niño especialmente impertinente, al que no sé por qué le consentíamos tanta rebeldía. ¿Y qué hay del otro asunto?, nos increpó. ¿Has traído a tu búho? Claro que sí. ¿Dónde está? En el coche de mis vecinos. Pero antes de traéroslo, quiero saber si sois capaces de devolverle la vida. Me temo que tampoco va a ser posible. La vida no es cosa que se pueda devolver fácilmente. Entonces, ¿he venido para nada? No, Jacinto, has venido para mucho. Estás en el bosque. Tienes un domingo estupendo por delante. Hace sol y aquí hay buena sombra. Puedes jugar, puedes contar con nosotros. Lo que no puedes es pedirnos imposibles. No os he pedido imposibles, solo volar y que convirtáis a mi búho disecado en un búho de verdad. Solo eso. No sé por qué, si tanto sabéis de hechizos, no podéis conseguir nada de eso. Se estaba poniendo pesado el niño, así que no me quedó más remedio. Desobedeciendo a Cataratas, miré fijamente a Jacinto y le grité: «¡Vuela!». Y Jacinto voló. Podéis creerme o no creerme, me da igual. Jacinto voló. Se elevó por encima de las ramas en las que estábamos.
Subió a las copas de los árboles, planeó por el bosque con los ojos muy abiertos, escaló por los peldaños del aire hasta rozar con las yemas de los dedos las nubes blancas que parcheaban el cielo. Jacinto voló y Cataratas se desmayó. No podía creer que yo hubiera conseguido con una orden lo que él no había podido lograr en toda una semana de ensayos. Jacinto estuvo un rato merodeando por encima del bosque sin perder la conciencia. Gritaba, decía, estoy volando, estoy volando. No se lo podía creer. Nosotros tampoco. Cuando Cataratas volvió en sí, me dijo, dime que he tenido un sueño, dime que he tenido un sueño, me repitió. No, Cataratas, no, está volando. Míralo, míralo allí. ¿Dónde? Preguntó, porque ya os he dicho que no veía muy bien. Allí, más allá del árbol de las culebras. Y después de un par de volteretas en el aire, Jacinto perdió altura y descendió poco a poco, llegando hasta nosotros y culminando su vuelo con un aterrizaje perfecto. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Exclamaba alucinando. Era yo el que volaba. Ha sido increíble, gracias. Y aquella palabra nos confirmó que había merecido la pena. Conseguir que aquel niño, impertinente y solitario, nos diera las gracias era suficiente recompensa. ¿Y lo de mi búho? ¿No te conformas con nada? Bueno, ya que lo he traído os lo presentaré. Y Jacinto se fue a buscar a su búho, mientras Cataratas se recuperaba del pasmo sufrido. Pronto se extendió por los alcornoques y las encinas del bosque la noticia de que los búhos habían conseguido que un niño volara, y esto suscitó tanto interés que todos vinieron a presenciar si también éramos capaces de devolverle la vida al búho disecado. Mira lo que has conseguido, me riñó Cataratas para agregar luego. No quiero ver cómo fracasas con el búho disecado. Y se fue a refugiarse a la sombra de los pinsapos, que son una especie de abetos poco comunes que solo podréis ver en las sierras altas de Cádiz y Málaga. Yo me quedé allí solo y aterido, a pesar del calor que hacía. Naturalmente no confiaba en que yo fuera capaz de otorgarle movimiento al búho disecado que me traería Jacinto. Pero de alguna manera tendría que afrontar la situación. Jacinto trajo su búho. Era un búho grande, negro, con unos ojos de mirada eternamente fijada en un punto. Lo colocó en el suelo y me retó. Aquí lo tienes, hazlo volar. Y yo miré fijamente al búho. Tan fijamente lo miré que empecé a sentir que me desintegraba, que pasaba a formar parte de él, que me introducía en su interior. Y una vez que yo ya no me encontraba dentro de mí, sino que me había traspasado a su interior, empecé a mover unas alas que me resultaban onerosas porque no eran las mías. Y lentamente emprendí el vuelo. O mejor dicho, lo emprendió conmigo dentro el búho de Jacinto. Un vuelo pesado y corto, porque mis fuerzas eran escasas para mover un pájaro de tamaña envergadura. No recuerdo más, tan solo que al despertar, Cataratas intentaba reanimarme. Y tras él muchos pájaros del bosque me felicitaban por la hazaña que había realizado. Frente a nosotros se encontraba Jacinto, acompañado de su búho disecado. Al verme despierto se acercó. Quiero regalarte mi búho. Tú le has hecho cobrar vida durante unos instantes y ya no soportaría retenerlo en mi casa. Balbucí mi agradecimiento y luego cerré los ojos y sentí cómo pasaba el tiempo, segundo a segundo, y respiré hondo y me sentí uno con el bosque. Sentí que todo mi cuerpo se inundaba de la fuerza vegetal de aquel gigante del que yo formaba parte. Y creo no equivocarme
si afirmo que en ese instante fui plenamente feliz. Y esta es, en fin, la historia que os quería contar. Una historia con la que rechazo de plano esa afirmación del vocabulario de los hombres que utiliza la palabra búho para definir a las personas hurañas, a aquellas a las que no les gusta relacionarse con los demás. Los búhos no somos huraños, de veras, debéis tenerlo por seguro. Tal vez seamos muy solitarios, eso es cierto, pero huraños no. A todo lo más que llegamos es a ser muy soñadores, a fabular demasiado, a exagerar cualquier cosa. Pero al fin y al cabo, ¿qué es la vida sin fábulas? Si no fuera por la fábula, ni yo estaría contándote todo esto, ni tú estarías ahí detrás creyéndome o no creyéndome. Eso al fin y al cabo es lo de menos. Así que si alguna vez paseas por un bosque de alcornoques o de encinas, de pinos o castaños o pinzapos, y ves a un búho que te mira fijo, pide sin miedo un deseo, que tal vez el búho te ayude a levantar el vuelo.